Primero, para crear el proyecto de Uno Platform es con el comando .NET New y usar la plantilla que ofrece de Uno Platform, Uno App, y establecer el nombre, y estas propiedades pueden ir variando dependiendo las características con que se quiera crear el proyecto. En este caso va a ser con modelo vista modelo, y para estas plataformas. Entonces yo ya corrí el comando y genera un proyecto como este. Entonces lo primero que hice para el proyecto fue crear la carpeta ViewModels y ahí crear el archivo MainViewModel. En este caso el MainViewModel es para vincularse a la vista. Inicialmente solo se crea el archivo de la vista y el code behind del mismo para poder manipular los componentes de la vista. Entonces lo primero sería vincular este ViewModel con este archivo para poder manipular la información. Acá yo ya tenía esto, lo voy a borrar para que se note. Entonces, una vez creado ya el archivo, ahí tiene que ser una clase parcial y tiene que heredar de la clase Observable Object, que como se puede ver es una clase abstracta, tiene que heredar de esta clase. Entonces, una vez que se hace eso, ya se puede vincular con esta parte. Lo primero que se hace es establecer esta propiedad xmlns, y aquí se le asigna el nombre que va a tener el ViewModel para manipularlo en este lado. En este caso va a ser ViewModel igual a, y aquí se pone el namespace en el que se encuentra el ViewModel. En este caso el ViewModel se encuentra en este namespace, entonces voy a copiar el namespace y se pone la palabra reservada using, dos puntos y el nombre del namespace. Luego, para vincular directamente a la clase, se usa la etiqueta debajo de la etiqueta page, que es esta de acá, la etiqueta padre. Se pone la etiqueta page.dataContext, que abre y cierra, y en medio de la etiqueta se pone el nombre con el que se tiene la referencia al ViewModel, punto, y el nombre de la clase. Entonces con eso ya está vinculado esta parte. Esto puede cerrarse automáticamente aquí. Ahí. Entonces ya está. Ahí con esto ya está vinculado la parte de la vista con el ViewModel, estableciendo esta propiedad y estableciendo la dirección directamente a la clase. Esto se puede borrar ya que no está siendo usado y puede ser eliminado. Entonces aquí ya está eso vinculado, entonces ya se pueden manipular los datos. Entonces si corro esta vez primero la aplicación, esto va a correr simplemente la aplicación que genera para muestra, que simplemente va a tener un texto y que va a decir Hello Uno Platform. No es clicable, no es nada, solo es un texto. Entonces, un poco para manipular esto, voy a crear que el color, que es la propiedad foreground, que es el texto del color, sea un binding, sea de tipo binding. Con esto se le indica que esto va a estar vinculado, y ahí es donde entra la relación con el ViewModel. ¿Cómo se va a llamar la variable a la que va a estar vinculada? Es color text. ¿Qué tipo de vínculo va a ser? Va a ser de modo de ambos lados. Entonces se va a poder editar varias veces, no solo una vez, y va a poder editarse por ambos lados. Entonces ya está esta propiedad de esta manera. Y si ahora yo vengo a este lado y establezco una propiedad con la palabra reservada Observable Property, con la anotación Observable Property, esto sería private string, y aquí tiene que seguir una nomenclatura específica. Acá mayormente se declararía con mayúscula. En este lado puede ya sea con minúscula, color text, la primera letra ya no con mayúscula sino con minúscula, o puede empezar también con barra baja, sea de esta manera, igual lo va a reconocer. Esto es una nomenclatura que pide usar el framework. Si trata de usarse el mismo nombre con mayúscula, va a dar un error y no se va a vincular correctamente.
Entonces la manera de vincularlo es con la barra baja y de esta manera. Ok, y esto es observable property, una propiedad observable. Entonces inicialmente puedo establecer el valor a un color, que esto recibe valores hexadecimales. También se le puede decir directamente red, pero lo mejor es usar valores hexadecimales para que sea más exacto. Entonces si ahora corro la aplicación, va a ser el mismo texto, pero el color del texto que se muestra va a ser de color rojo, ya que así se puede manipular en este caso la propiedad de color del texto en la propiedad de textblock. Ok, entonces ahora otra cosa que se puede hacer para cambiar más dinámicamente algunos valores sería tal vez poner esto dentro de un botón. Si lo pongo dentro de un botón, entonces el elemento ya va a ser clicable. También se puede hacer un botón directamente, pero en este caso voy a poner el texto dentro de un botón. Si el botón no tiene propiedades, entonces lo que esté dentro del botón va a pasar a ser clicable. Algo que me permite hacer el hecho de que el botón sea la etiqueta de botón es que puedo establecer la propiedad command. La propiedad command es para ejecutar un comando cuando se clica en el botón. Entonces voy a vincular esto a un método. Entonces para vincularlo es también con la palabra binding y el nombre del método al que le voy a vincular. En este caso va a ser color text. Acá tenía ya el ejemplo, entonces voy a, para guiarme con esto, está por acá. Esto es text block, color text, click text. Ok, entonces esto va a ser ok, click text. Y es similar, tiene un igual, también al igual que para establecer el nombre, esto tiene una regla que hay que seguir, que es click text, y tiene que tener también la palabra command. Entonces ahora sí está vinculado un comando para que se ejecute cuando este botón sea clicable. Entonces ahora para vincular este comando a un método y no a una variable, lo que se hace es usar otra propiedad que es relay command. Y con relay command tiene que tener una firma específica, no tiene que retornar ningún valor, tiene que ser void y tampoco tiene que recibir argumentos. Y al igual que como se vinculaba la variable en este caso, acá se vincula, ya no es necesario usar la palabra command, solo es necesario usar click text. La parte command va en esta parte de acá, y para establecer lo que va a hacer el comando simplemente es necesario la parte que no es command del nombre. Entonces ahora esto va a ser simplemente algo para cambiar el color del texto, que ya tengo aquí esa parte de la lógica. Si voy al Memby Model, acá ya tenía una lógica para manejar esa parte, para no perder mucho tiempo escribiendo ese código. Entonces esto lo único que hace es tener una lista. Como dije, este código, la propiedad de color del texto se puede establecer en valores hexadecimales. Entonces yo aquí tengo una lista de valores hexadecimales, escojo randómicamente uno de los valores y establezco esta propiedad para el color del texto. En este caso, para establecer el color se usa con la letra mayúscula, porque esta parte de acá solo es para vincularlo, y acá es donde se está accediendo al valor, en este caso para establecer un nuevo valor. Si yo borro esta variable de acá, entonces esto va a saltar un error porque el vínculo ya no se está estableciendo. El lugar donde se establece el vínculo es al momento de declarar esta variable de acá, que también podría estar vacía y solo ser la declaración sin inicialización.
pero en este caso lo voy a dejar así. Entonces esto ya es un comando que está vinculado a este comando, y también tenemos la propiedad que está vinculada con esta propiedad. Entonces si ahora corro la aplicación, el texto que se mostraba ya es clicable, ya que es un botón, y lo que va a hacer al clicar el botón va a hacer cambiar de color el texto que está en el text block. Entonces si le clico va a cambiar de colores randómicamente entre los valores que se le dio. Ok, entonces hasta ahí sería una parte para vincular y manejar los datos. Otra cosa que se puede hacer también es acceder a los datos desde el code behind. Por ejemplo, voy a crear un canvas en esta parte. Por ahora está solo en un stack panel. Por defecto el stack panel pone los elementos de manera vertical, o sea que van a estar apilados uno sobre otro. Entonces aquí tenía ya el código para ese canvas, solo lo voy a copiar como dije antes para ganar ese tiempo. Voy a tomar este primer rectángulo, el canvas y copiar. Voy a ponerlo sobre el botón. Aquí cierra esta etiqueta stack, que es el padre en este caso, la etiqueta padre. Ok, aquí está el canvas, y el canvas en este caso tiene un rectángulo. Son etiquetas que simplemente ofrece XML. En este caso el rectángulo tiene ciertas propiedades como el ancho y el alto que va a tener, el color que va a ser el rellenado del rectángulo, el color de del borde del rectángulo y el ancho del borde, y propiedades que se le dan para centrar el objeto, que también se pueden remover. Y aquí el canvas también tiene ciertas propiedades que son el ancho o el alto que va a tener el canvas, el background, si va a tener background del canvas, y acá tiene otra propiedad que es x y establece el name. X, dos puntos, aquí tenemos ciertas propiedades, vamos a usar la propiedad name. Esto es igual, lo voy a establecer a main canvas. Esto lo que hace es darle un nombre para poder acceder después a esta propiedad. Después, si yo quiero acceder directamente al canvas y editar sus propiedades, ya voy a acceder a main canvas, y en igual para el rectángulo yo voy a acceder al rectángulo. Eso lo puedo acceder directamente desde el code behind, que está en este lado. Entonces puedo acceder al rectángulo, y esto donde me lleva es al rectángulo de acá. Entonces ya podría ver sus propiedades, por ejemplo .width, y ya puedo establecer incluso sus propiedades. Podría solo imprimir sus propiedades, podría hacer cosas, ya puedo manipular el elemento directamente. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser en este canvas voy a crear el rectángulo, que ya debería haberse creado un simple canvas de color negro con un rectángulo rojo en él, y aquí sigue el botón. Ok, entonces el rectángulo está estático. Algo que se puede hacer también para aplicar un poco más de lógica a esta parte es mover el rectángulo. Voy a hacerlo con un timer para que se mueva aunque yo no interactúe con la aplicación. En este caso, para moverlo tengo que puedo crear acá el comando, lo puedo crear en la parte del code behind. En esta parte lo voy a crear en esta parte. Va a ser public no me reconoce, move rectangle. Entonces igualmente acá ya tenía igual esa parte para establecer el movimiento del rectángulo. Acá está. En este caso no va a ser necesario que yo lo vincule directamente, porque no lo voy a llamar directamente desde una vinculación en el XML, sino que voy a llamarlo de otra manera para llamar la lógica. Entonces no es necesario establecer la propiedad relay command, ya que no necesita esa vinculación. Entonces, borrando esta propiedad, aquí vamos a recibir un rectángulo, que es una propiedad que viene de la librería de Juno Platform.
Y bueno, esta es la ruta específica de la librería. Y voy a borrar esto de acá porque lo escribí de más. Ok, entonces acá hay ciertas propiedades también que no establecí. Esto es para dirección X, dirección Y. Ok, entonces para este rectángulo, ok, voy a llamar a estas propiedades también. Hay que darle ciertas cosas al rectángulo. Ok, aquí está el rectángulo. Es en el segundo canvas. Ok, voy a copiar este otro canvas. No recuerdo bien dónde lo había puesto. Ok, y voy a ponerlo debajo de este otro canvas para que estén los canvas unos seguidos del otro. No es el canvas keyDOM. X position and A position. Ok, voy a establecer estas dos propiedades arriba que eran necesarias para que esto funcione. Esto es parte de lógica, así que no, tal vez no tiene mucho sentido. Ok, aquí está. Igualmente estas propiedades, como no son no están vinculadas directamente a la parte de la vista, entonces no es necesario establecerles como unas propiedades observables, simplemente son variables que voy a necesitar para el movimiento. Entonces ahora con el rectángulo se le puede establecer también ciertas propiedades. El rectángulo no me lo está reconociendo acá. Un rectángulo. No lo está importando desde el lugar correcto aparentemente. System Drawing, sí, no es el lugar correcto. De lo que quiero importar es de la librería de UnoPlatform. Aquí está, de UI XML Rectangle. Ahora sí. Entonces, ¿cómo se establecen las propiedades cuando se está en un canvas? Cuando se está en un canvas, las propiedades se establecen, por ejemplo, el rectángulo. Si yo quisiera darle una posición a este rectángulo, debería darle la posición canvas.left. Entonces yo le estoy diciendo, el canvas en el que tú estás, la posición left que vas a tomar es la posición 100. La posición del canvas empieza de 0 al máximo que llegue su ancho o su alto. La posición que empieza un canvas, un elemento en un canvas por defecto, es en la parte superior a la izquierda. Y en base a eso yo le digo, en este caso, que avance 100, entonces va a moverse 100 espacios, 100 píxeles, o como lo maneje. Y de la top, como empieza este lado, entonces igual va a moverse esa cantidad. Pero en este momento yo no le estoy estableciendo esas propiedades. Cuando no se establece, por defecto empieza a ese lado. Entonces, como yo estoy obteniendo estos dos elementos, entonces yo puedo después referenciarlos. Y lo que estoy haciendo aquí, esto simplemente es establecer esas propiedades. Acá establezco, esto va a recibir un canvas y un rectángulo, que son los mismos elementos que acá. Entonces, lo que se va a hacer acá va a ser obtener el actual ancho del canvas, obtener su altura actual también, su ancho y su alto, obtener el ancho y el alto del rectángulo también, y después obtener el get left del rectángulo, o sea, obtener la posición donde se encuentra el rectángulo adentro del canvas, en la posición left y en la posición top dentro del rectángulo. Entonces lo guardo en su posición X y en su posición Y adentro del rectángulo. Y esto es simplemente para darle movimiento, un movimiento aleatorio a medida que hace simular un rebote. Luego, para establecer esas nuevas propiedades se usa canvas.setLeft. Entonces esta propiedad es estática, no es propia del canvas. Por ejemplo, si yo borro esto, este canvas de acá sigue funcionando
porque es una propiedad estática para establecer la posición. Entonces del elemento quiero establecer la posición left del elemento que está dentro de un canvas, y la posición el left va a ser la posición que establecí acá y que es manipulado acá dentro para moverlo. Y lo mismo, en sí lo que hace esto es tomar la posición y irla actualizando continuamente. Entonces eso va a simular un movimiento del rectángulo, pero en este momento, como no es un relay command, lo que puedo hacer es, si yo quiero usar esta parte lógica en la vista, pero como no tengo un relay command, puedo vincularlo desde el XML. Una manera de hacerlo es directamente crear una instancia, en este caso es la clase MainViewModel, que va a ser igual a ViewModel. No sé, ya está. Va a ser privada, igual read only, ¿no? Ok, y la vamos a inicializar al momento de instanciar. Al momento de que se crea la página, va a crear esta instancia, donde ViewModel va a ser igual al data context, porque el data context, recordemos que en este caso el data context va a obtener esto, que es un MainViewModel. Entonces, pero el data context nos dice que da un problema porque es un object y no se puede convertir. Entonces acá simplemente se hace un parseo y esto ya debería funcionar. Entonces ya podemos acceder a las funciones lógicas que tienen la lógica, que están acá sin necesidad de estar vinculados directamente, sino que creo una instancia del elemento. Entonces ya puedo acceder a esa parte lógica. Entonces voy a crear un timer en esta parte. Voy a crear acá otra variable que va a ser private dispatched timer, que va a ser un timer, ok, y lo voy a inicializar en esta parte. Voy a poner primero que esto inicie en el orden que debería estar, y esto va a ser a timer igual a new dispatched timer. Y ahora voy a ponerle lógica para cuántas veces va a ejecutar ese timer. En este caso va a ser wait void timer tick. Esto es un evento, un delegate, entonces tiene que tener una firma específica. En este caso la firma específica tiene que ser esta de acá, y para establecer el movimiento vamos a mover el rectángulo. Vamos a llamar a la propiedad, al método de la instancia que tenemos, se va a llamar al método mover el rectángulo. Como se puede ver, esto ya hace referencia directamente a esta parte lógica de acá. Entonces, y se le está pasando como argumentos, como esto recibe acá un canvas y un rectángulo, se le está pasando justamente eso, porque como dije hace un rato, para acceder a este canvas yo ya puedo usar este nombre que le di, que es main canvas, y en este caso el rectángulo, él se llama rectángulo. Entonces ya puedo acceder mediante esos nombres, y es lo que estoy haciendo acá. Estoy llamando a main canvas y al rectángulo como argumento para mover rectángulo, porque el rectángulo se mueve dentro del canvas. Entonces ya puedo registrar este timer en esta parte de acá. Voy a llamar acá al método void start timer. Vamos a decir que el timer que tenemos, su interval es de igual a timestamp from the seconds, y esto seguro hay que importar, no, eso lo tenía acá en esta parte. Ok, timestamp, sí. Ok, entonces timespan, esto se va a ejecutar cada 10 milisegundos. ¿Y qué va a hacer cada 10 milisegundos? Simplemente le vamos a asignar que el timer.elapset, no, el timer va a ser igual a la llamada de este evento, timer tick. Le estamos sumando para que en cada ejecución
tenga ese elemento. Y el timer tick pues se le va a pasar sus debidos argumentos. No, solo es necesario pasarle sin necesario. Y el tick, cierto, olvidado. Entonces cada tick de 10 milisegundos, ¿qué queremos que haga cada tick? Queremos que ejecute este determinado comando. Acá nos dice un error tal vez, change type, sender. Ok, eso no cambia nada. Y finalmente se le va a dar un timer.start para que inicie el timer una vez que se llame este método. Entonces al crearse la instancia vamos a llamar a start timer. Entonces esto lo que va a hacer ya está creado. Entonces estamos creando un timer que lo que va a hacer que cada 10 milisegundos, aquí se registró, cada 10 milisegundos va a llamar este método y el método se encarga de mover el rectángulo en el canvas. Entonces esto está cargando y debería empezar a moverse directamente el rectángulo. El rectángulo ya se mueve solo, aunque no presione nada. El timer se ejecuta cada tiempo y pues se mueve una determinada cantidad de espacios. Los espacios que se mueven están determinados acá. Se va a mover 2 posiciones, o sea va a avanzar de 2 en 2 y va a avanzar en dirección Y y en dirección X. Y aquí está configurado para que en esta parte de la lógica de acá está configurado para que una vez que llegue al borde del canvas, mientras llegue al borde del canvas, la posición que tiene va a ser invertida, multiplicándolo por -1. Entonces va invirtiendo de positivo a negativo para ir de adelante o ir para atrás. Entonces eso es lo único que hace y el rectángulo ya se puede mover solo y esto sigue funcionando también. Entonces el rectángulo ya se puede mover solo, ya tiene esa parte lógica con el timer tick. Otra cosa que se puede hacer también es vincular el input del teclado del usuario. En este caso voy a crear otra etiqueta, otro canvas, para que esto también se cree. Aquí está el canvas. En esta parte de acá lo voy a crear igual debajo de esto. Ok, y aquí nos da un error, porque una vez cuando se crea un canvas, aquí le estoy asignando otro nombre que es second canvas, porque igual voy a acceder a él, un background, un alto y un ancho, y le estoy asignando un keyDOM. O sea, esto va a reconocer cuando se presiona una tecla y se tenga el focus en este canvas. Entonces se está estableciendo keyDOM y va a ser una función que en este caso va a ser lógica. Entonces aquí me dice que esto no lo detecta, no existe la implementación de esto. Entonces para implementarlo tiene que tener esta firma. Private void es como un evento, pero que recibe la tecla que se está presionando. Acá lo vamos a poner keyword. Entonces aquí second canvas keyword, que eso puede cambiar, solo es el nombre del método. Entonces aquí le estamos diciendo que cuando se presione la tecla y se tenga el focus en ese canvas, entonces se ejecute lo que esté acá. Y ahora le pongo lógica. Entonces otra propiedad también que hay que darle al canvas para que funcione esa parte de lógica es la propiedad de stop. Esto es para que cuando se apriete la tecla de tabulación, el canvas pueda tener el focus de la aplicación, y entonces como ya tiene el focus, ya va a detectar que las teclas que se presionen van a ser aplicadas sobre el canvas. Entonces ahora voy a previous element, you have used struct navigator. Ok, entonces ya es el canvas. Vamos a darle ahora este otro canvas para poder presionarlo, como dije. Entonces vamos a crear otro método que no necesariamente va a ser relacionado, que va a ser el método, bueno, vamos a crear varios métodos, ¿no? Que lo tengo en esta parte de acá.
ahora aquí está. Eso también es otra manera de hacer cosas. Voy a aprovechar de mostrarlo. Ok, entonces acá hay ciertas propiedades. Acá tenemos un rectángulo, es lo mismo que antes, un canvas con un rectángulo adentro, pero eso tiene una posición X y una posición Y, porque vamos a manipular esa posición desde el view model, y como ven, como se ve, está vinculado usando binding también, igual como mostré hace un rato, para que esta propiedad pueda ser manipulada desde el view model y también para que pueda ser editada varias veces y por ambos lados. Estas propiedades ya son los mismos que hace un momento, el nombre que se le puede asignar y lo demás. Lo importante aquí sería la vinculación de esta variable, y si voy al view model, pues ya aquí me da un error, me dice que no puede acceder a esas variables y es porque no están vinculadas. Para establecer la vinculación con esas variables, aquí sería nuevamente observable property con private, no estoy mal, son de tipo double esas variables. Sí, y x position, y está, y x position ahora ya no debería ser un error. Voy a copiar por si acaso el nombre y pegarlo acá y solo cambiar la x por minúscula. Y ahora voy a establecer nuevamente la otra propiedad, que va a ser y. Entonces con esto ya se vincula y acá ya no da ese error de que no reconoce sus propiedades, porque ya está establecido el vínculo. Estos están establecidos como relay command. Esto lo único que hace es mover a la izquierda y esto es mover a la derecha. Lo único que hacen es la posición actual. Pregunta si la posición actual adentro del canvas es de 10, y si la posición es mayor o igual a 10, entonces la posición puede moverse todavía a la izquierda y va a retroceder. O si no, si es menor, entonces el rectángulo ya no va a moverse, y aunque se presione la tecla, pues no va a avanzar más de ese límite. Y lo de acá es básicamente lo mismo para establecer la posición Y y la posición X para poder mover el rectángulo adentro del canvas, y esto es por el alto del canvas, el 500. Entonces para llamar estos comandos, esa es otra manera también de poder llamarlos. En este caso acá muestro cómo se llamaba a esta parte. Como no tenía un relay command, este método no tiene el atributo relay command, entonces una manera de invocarlo era llamando directamente de la instancia, llamar al método y pasarle los argumentos que necesite. Otra manera de darle esa parte lógica sería, como dije hace un rato, acá tenemos ya la lectura de la tecla, ¿cierto? Que establecí hace un momento, que sea el canvas puede recibir key down, que es detectar cuando se presiona una tecla. Entonces aquí vamos a detectar específicamente qué tecla se presiona. Para hacer eso vamos a hacer un if keyword.key es igual a virtual key dot, y aquí primero vamos a verificar si es up, o sea si está presionando la tecla de arriba. Entonces aquí vamos a ponerle una parte lógica. Para llamar esa parte de lógica, vamos a aprovechar que tiene un relay command. Como dije, estas de acá sí tienen un relay command. Entonces para llamar una propiedad que es un relay, que tiene la notación especial de relay command, puedo usar la siguiente manera de llamarlos. Puedo usar igual el view model en este caso, si es up, lo quiero mover arriba. Move up command, ya no solo es move up,
sino que como es relay command, entonces le paso command y para ejecutarlo se le pasa execute y se le va a pasar la tecla que se está ejecutando, keyword, y así ya se va a poder mover arriba. Entonces se va a hacer lo mismo para las otras 3 teclas. Simplemente voy a copiar el código que ya tenía acá. Sí, desde acá. Entonces aquí está esta parte. Voy a borrar esto que ya lo tenía y es básicamente es simplemente lo mismo, el mismo código. Accedo a la view model. Ya está. Entonces lo único que se está haciendo es detectar si la tecla que se está presionando, en este caso keyword, se obtiene la key que se está presionando. Si eso es igual a left, entonces va a ejecutar el move left command y lo va a ejecutar. Así es como se ejecuta si tiene el execute command y se le pasa el argumento. En caso de que sea a mover a la derecha, lo mismo, va a mover a la derecha si es la tecla es derecha. Si es arriba, entonces va a ejecutar el comando mover arriba. Si es abajo, va a ejecutar el comando mover abajo. Bien, entonces ahora voy a correr esta parte, que ya debería poder moverse la tecla. Entonces ya tenemos 2 rectángulos y vamos a esperar a que termine la clase. Entonces, ok, este rectángulo se sigue moviendo solo y para el rectángulo de abajo ya puedo manipular el rectángulo. Con las teclas que voy presionando, pues va detectando qué teclas voy presionando y llega hasta este límite. Llega hasta este límite y se sale del canvas porque no estoy estableciendo bien una propiedad. Y es porque el lado del que empieza un rectángulo o cualquier figura al ponerla en un canvas, como dije, es de la parte superior izquierda, y la parte que tiene el punto de referencia de este rectángulo es esta parte nada más, y estos son adicionales, o sea, este ancho que tiene es adicional. Entonces por eso es que al llegar a este borde el rectángulo se pasa. Entonces algo que se puede tal vez modificar en esa parte es la parte de qué hacer cuando llega a esos bordes. Cuando se mueva hacia la derecha el rectángulo, eso puede ser un poco un cálculo simple. El rectángulo, el segundo rectángulo, tiene un ancho de 30 y los bordes miden 5, entonces tiene un 35 extra hacia los lados. Entonces en este caso vamos a restarle, si antes era 600 por el ancho del canvas, ahora va a ser 565 porque ya se le está restando los 35 que tiene. En esta parte igual, 465 por ese ancho cuando se mueva hacia abajo. Entonces si ahora corro el elemento, ya no debería pasarse de esos límites. Y si ahora muevo el elemento, pues el elemento ya no se va a pasar de los límites, aunque lo quiera llevar más abajo. Y si lo llevo a la izquierda, va a pasar lo mismo, ya no se pasan los límites. Y eso sería la mayor parte de vinculación de los datos. Esa vinculación puede ser para cualquier tipo de elementos, un stat panel, un botón, un texto, una lista de elementos también se puede vincular de una manera similar. Entonces así sería como se puede manejar, manipular esa parte. También se puede crear directamente elementos desde esta parte. Como esta parte está vinculada directamente a la vista, entonces desde esta parte también se pueden crear ciertos elementos. Por ejemplo, si quiero crear un nuevo rectángulo, necesito obtener en el primer canvas, por ejemplo, en el main canvas, voy a crear un nuevo rectángulo directamente desde acá. Tendría que tener main canvas.children.add y acá voy a tener un rectángulo. No sé si hay square, no, voy a tener un rectángulo que se está importando correctamente. Ok, no se está importando de esta librería, no es.
La librería específica es esta de Microsoft UI XAML shapes.rectangle. Entonces rectángulo 2 es igual a nuevo rectángulo y se van a establecer ciertas propiedades. En este caso al rectángulo, igual que como se puede declarar adentro del XML, acá le puedo declarar rectángulo su ancho, su alto, qué color va a estar lleno, cuál va a ser su borde, de qué color va a ser el borde, el ancho del borde, si va a tener un margin, también padding se les puede agregar. Entonces color también hay que importarlo de Microsoft UI Colors para poder usar directamente este tipo de colores, o se le puede pasar también, se puede variar con esas propiedades. Y entonces ahora sí al children, al canvas como children, vamos a agregarle el rectángulo 2. Entonces para agregar elementos directamente desde código, tal vez esto ya va a agregar el elemento al canvas. Entonces en el primer canvas, aparte del rectángulo que tenemos para que se mueva, el canvas, el rectángulo que agregamos acá se queda estático porque no le dimos lógica, solo se agregó. Entonces se puede agregar de esa manera, y también se podría remover. Así se pueden agregar y remover elementos de la vista. Entonces eso sería poco una vista de cómo vincular elementos, cómo se pueden manipular elementos desde diferentes lugares de la aplicación, cómo se pueden ejecutar comandos de diferentes maneras que estén en el view model. Si es que tienen una vinculación de relay command, pues se ejecutan como llamada al comando execute, y pues si no tienen una vinculación a la vista, pues simplemente se llama al método que tenga la instancia, que es instanciada al crear la clase. Ok, esa sería una explicación simple de cómo vincular elementos, cómo acceder y cómo poder editar.